¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo una hermosa mañana de viernes, una mañana fresca, linda. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el tallercito. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, en la charlita de la noche los nombro siempre. Y bueno, y a los amigos que se vienen acercando les doy la bienvenida. Espero que el contenido sea de su agrado. Y cualquier duda, cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Anoche, producto de un problema eléctrico que hubo en Aedo, en la zona del taller, se terminó resolviendo cerca de la medianoche, así que quedó pendiente la toma de contacto con esta pinza universal Vaco, que viene bajo el modelo 2678G200. Obviamente los 200 equivalen o hacen mención a la longitud de la herramienta, dado que es una pinza de 8 pulgadas. Los que estamos acostumbrados a ciertos estándares de calidad de Vaco, los que tenemos las herramientas más antiguas, llamémosle línea vieja en pinzas, esta por ahí no es demasiado similar, no tiene demasiadas similitudes con esas herramientas, pero es una buena opción para los profesionales, ya sea en mecánica, en electricidad. Tiene una linda geometría, un buen segmento de corte, un área de apriete dentado redondo bastante interesante, unos dientes en las mandíbulas dentadas interesantes, la verdad que muerden bien. El área de apriete plano es interesante, tiene una apertura interesante dado que son 8 pulgadas. No tiene cortes laterales, la verdad que me gusta la idea porque, como digo siempre, en todo lo que sea pinzas, lo que es corte lateral, la termina sacando de centro a la herramienta, le termina dando juego acá y la verdad que no está bueno. La aislación es buena, obedece a los 1000 volt. Quizás no tiene los límites de carrera para la mano cuando uno está trabajando, ya sea tirando, apretando o trabajando con tensión. Se nos puede zafar la herramienta y podemos estar en contacto con partes metálicas. Estaría lindo que tenga algún tope para que la mano no se deslice hasta adelante. Pero bueno, dentro de todo, obviamente en Vaco hay líneas superiores con otros tipos de aislaciones, pero esta es la pinza que venden como pinza universal Vaco. O sea que de comprar una pinza Vaco sin demasiadas exigencias, los que nos van a ofrecer es esta unidad. Los aislantes, ya hablando de estética, y son lindos, le da cierta anatomía especial, que quizás esto lo hablamos con el amigo Leonardo. Es la misma herramienta que Irimo, no noto diferencia alguna, lo que le da otra anatomía, otra sensación a la toma de contacto, sin lugar a duda, son los aislantes, son los mangos. De fácil limpieza, dentro de todo se limpian fácil, dado que las herramientas que vienen con este tipo de mangos, de este material, a veces quedan sucias. Se puede trabajar muy bien, en el canal hay un video de mi anterior unidad igual a esta, que la uso en mecánica generalmente. No está tan sucia, o sea, si bien soy de mantener las herramientas como corresponde, pero con una limpieza mínima, con un trapito, no les digo con nafta, porque hoy en día la nafta derrite cualquier cosa o casi cualquier cosa, para hablar con un poco más de propiedad, pero le he agarrado bastante cariño a limpiar con gasoil o a limpiar con querosén. Y créanme que no se penetra la suciedad, dado que es una superficie prácticamente sin porosidad. La parte de goma, la parte negra, le da cierta comodidad al momento de imprimir torque, de utilizarla. Como dije, el segmento de corte y liberación es más que generoso para trabajar con cables. Yo las pinzas universales las uso
En mecánica, electricidad, plomería. Bueno, el segmento de corte obviamente lo utilizo para lo que es cables. No soy de cortar alambre con pinzas. Sí he cortado alguna que otra vez, como también he cortado algún que otro bulón, pero o algún tornillito, pero son contadas las veces. Yo soy muy cuidadoso de las herramientas, está bien. Eso conlleva a tener que andar con una ferretería encima, porque para cortar un alambre hay que llevar una tenaza y así. Pero créanme que es una manera de prolongar la vida útil de una herramienta. Dado que, bueno, si bien es un Abaco, ya todos conocemos la calidad actual de Abaco. Ya Abaco no es lo que fue. Podemos notar algunos detalles en la fabricación. Por ejemplo, ahí tenemos una luz que de este lado no está, o está en menor escala. Por ahí no está del todo pulida, viene con una rectificada buena, pero no deja de ser rectificada, no está pulida. O sea, es una herramienta linda para trabajar en la batalla cotidiana. Lo que sí, bueno, por el precio quizás y por la poca diferencia en calidad, dado que como dije es la misma herramienta, nos convenga comprar una de marca Irimo. Esto ya lo comenté, lo hablamos con el amigo Leonardo. Yo tengo unidades de Irimo, tengo unidades de Abaco y verdaderamente la diferencia es muy poquita, no se percibe. Sí, los aislantes le dan otra anatomía y uno sabe que está trabajando inexorablemente con la pinza Abaco, así esté con los ojos cerrados. Pero bueno, no es un video de versus ni un video comparativo, sino un video de toma de contacto, un video descriptivo de esta pinza de 8 pulgadas, que es una muy linda opción para los amigos que por ahí ya quieren dejar algunas marcas y meterse en el mundo Abaco, zambullirse en el mundo Abaco. Es una linda puerta de entrada. Yo sigo amando la línea roja de Abaco, aquella línea de fines de los 80, casi los 90. Y bueno, a veces por ahí vemos estas herramientas y nos parece que ya Abaco no es. Pero bueno, yo pese a todo las logro conseguir a un precio aceptable, entonces por ahí convenga. Pero como dije, hay mejores opciones prácticamente por el mismo precio. No es que tenga nada en contra de Abaco, sino que bueno, quizás estamos acostumbrados a otro Abaco, como hablamos siempre, a una línea Abaco, no les digo indestructibles, porque he roto alicates de la línea que les digo, cortando un cable, se me ha quebrado. Pero bueno, eran muy poquitas las posibilidades de que eso ocurra. Estas son líneas lindas, no viene agarrotada, no viene dura, no viene pesada, viene para directamente ir a trabajar. Así que bueno, gente, este videito había quedado pendiente de anoche. En el canal hay un video anterior de una pinza igual a esta. La idea era de las unidades que por ahí voy reponiendo o voy cambiando, ir contando cómo fueron antes y cómo son ahora, dado que bueno, algunos amigos, como ser el caso de las francesas Irimo, se quedan con el video anterior cuando yo las compré por ahí hace 12 años atrás y eran una calidad, y hoy en día verdaderamente es otra, ¿no? La verdad que la línea de llaves francesas Irimo hoy en día no las sugiero, no las veo buenas, si bien resisten y todo, pero tienen un juego excesivo, la verdad que no están a la altura. Pero bueno, esta, como dije, es una linda opción, 200 milímetros, más que cómoda a la mano. Generalmente las pinzas 200 milímetros ya son pinzas relativamente grandes, no es para cualquier mano, y esta créanme que va bien. Si bien no es una herramienta gigante, pero quizás lo que se utiliza como herramienta o pinza de batalla es la de 7 pulgadas o la de 6 pulgadas por ahí para algunas tareas más chiquitas, ¿no? Yo tengo hasta de 10 pulgadas y las trabajo bien, pero bueno,
es acorde a la mano de cada técnico. Esto es así, es acorde a la mano de cada técnico. Ante el uso de una herramienta, de una pinza tan grande, ante la necesidad del uso de una pinza tan grande, quizás convenga cambiar de herramienta, porque por ahí estamos necesitando otro tipo de cosas. Así que bueno, les mando un saludo, espero el contenido sea de su agrado. Nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.